Muzan es un emblemático villano que nos ha sorprendido en Kimetsu no Yaiba por ser cruel, despiadado, narcisista y rencoroso. A pesar de que ya lo conocemos y su primer avistamiento fue desde los primeros episodios de la temporada 1, no había tenido una presentación digna del Rey de los Demonios. Vimos la presentación de Akasa en la película de Mugen no Train, la de Gyutaro en el arco del Distrito Rojo, la de Sohakuten en el arco de los Herreros, y hoy, por fin, tenemos una presentación de Muzan que supera toda la expectativa y razonamiento humano. Pero antes de comenzar, por favor dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que estos videos lleguen a más otakus sedientos de anime. Ve el especial de Kimetsu no Yaiba, donde vas a encontrar muchos más videos con datos del fanbook oficial. Busca la lista de reproducción. Hola mis sobrinitos otaku, soy la tía Scatrix y el día de hoy tenemos que hablar de la maravillosa entrada de Muzan a la mansión Ubuyashiki, que es como si fuera la verdadera presentación de este personaje. Kibutsuji ha aparecido en diversas ocasiones en todos los arcos y con diferentes aspectos. Lo hemos visto con su skin de Michael Jackson, como cortesana y como un niño, que ya luego en otro video les explicaré la función de sus alter ego. Quiero mostrarles esta maravilla. Primero veamos lo que nos dieron en el manga. Capítulo 136 del manga. Sanemi encuentra el ojito de Nakime e inmediatamente pasa a la escena donde se ve que es de noche. Podemos ver la mansión del patrón y a Kagaya recostado con su esposa Mane al lado de él. Acto seguido vemos unos zapatos y a Muzan de espaldas y de fondo se ven a Mane y Kagaya con la puerta abierta. El patrón le dice que es un gusto conocerle y Muzan usa su frase icónica de "te ves de la B, te ves horrible, te ves fatal". Así, sin más, no hay misterio, no hay intriga, muy al grano la escena. Y en mi opinión, le faltó a la autora meterle un poquito más a esta parte, o un muchito. No te causa tanto impacto ni emoción, se quedó medio vacía y estamos hablando de que esto es el inicio del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad y no te transmite mucho. Ahora pasemos al anime. Primero que nada, ¡qué hermosa animación! ¡Por favor! ¡Cine, señores! Segundo, no puedo dejarlo de corrido porque me salta el copyright, así que pondré fragmentos cortos, analizaré los detalles y haré mi crítica. Así que si lo quieres ver completo y sin interrupciones, pues vaya a Crunchyroll y mírenlo, porque aquí vamos a reaccionar y analizar este pedazo de obra de arte. Bueno, aquí Sanemi dice que se les infiltraron después de que destroza al ojito, y eso pues no pasa en el manga, pero irrelevante. Solo te da contexto porque en el manga ves eso y dices... bueno, pues ahí andaba zumbándola el ojito, y ya con esto directamente te avisa que algo raro, turbio e importante está sucediendo. Vemos la noche, tenemos una música muy de suspenso, Amane con su marido sobando sus heridas, la mujer mira al frente con orgullo y valentía, sabiendo perfectamente lo que se avecinaba. Vemos unos pasos misteriosos y conforme sube la imagen se ve claramente a Muzan caminando muy tranquilo, como si estuviese de paseo, sin prisas, sin afán. Y hay una puerta delante, rodeada por un espeso bosque. El demonio por fin llega a la puerta y esta se abre sola, dejando entrar una bruma que nos impide ver lo que hay detrás. Escuchamos los pasos lentos mientras la puerta se abre poco a poco. Lo que está entrando es una calamidad y lo puedes sentir con cada paso, con cada imagen, con el ambiente tenso, casi como un filme de terror. Los pasos son como de cámara lenta y poco a poco vemos una sombra que se forma y se acerca al marco de la puerta. Nos dan una vista aérea que nos permite ver perfectamente la entrada de Muzan, que se ve como un rey. No saca las manos del bolsillo, no se apura, sabe que no hay motivos, está saboreando su victoria. Una niebla lo envuelve como si fuera un aura fantasmagórica y vemos una escena de Amane y el patrón vistos por detrás. Amane permanece quieta, inmóvil, el patrón yace en su cama, su enfermedad lo tiene completamente incapacitado, ambos tranquilos y sin reacción. Amane observa fijamente hacia el frente. Muzan sigue su camino, no hay dudas. A este punto, todos sabemos a dónde se dirige. El maldito lo logró. Después de 1000 años de búsqueda, sigue su paso por encima de las piedras, a paso lento pero seguro. No podemos verlo claramente, pero asumimos que lleva una sonrisa burlona en su rostro. El patrón lo siente, él lo sabe que su verdugo ha llegado. Voltea hacia afuera como si pudiese verle. Amane no aparta la mirada del exterior. Nos lanzan hacia
hacia atrás de golpe y vemos cómo el rey de los demonios sigue su paso. Sus temibles ojos rojos brillan en la noche oscura. Se ve elegante, regio. Vemos a ambos. Cada uno esperó ese momento por años. Ambos deseaban verse las caras y acabar el uno con el otro. La caminata parece eterna. Vemos su figura espectral pasando por encima del lago. Por fin llegó. Por fin está ahí. Y le esperan con la puerta abierta, casi como dándole la bienvenida. La escena se mueve como si alguien estuviese grabando a mano. Por fin se detiene y se para de frente al panel abierto. Están frente a frente y el patrón lo sabe. Tanto lo sabe que le habla con plena certeza de que está parado allá afuera. Amane observa. El patrón le dice que es la primera vez que se ven y le llama por su nombre. Lo sabe, es él, lo siente, no hay más. Tenía razón, Muzan iría a buscarlo. Luego vemos a Muzan responderle como si se conocieran de antaño, como si hubiese confianza. Esboza una sonrisa y su cara es de gloria, de triunfo. No pierde el porte ni la elegancia. Ha esperado un milenio para encontrar a los Ubuyashiki y por fin lo ha logrado. Su cara es de burla. Sabe que la pelea terminó, o al menos eso cree. Y con esto termina el capítulo 7 del arco de entrenamiento pilar. En conclusión, en el manga fue muy pobre esta entrada de Muzan a la mansión Ubuyashiki, pero sin duda alguna Ufotable hizo un trabajo espléndido con tan maravillosa entrada. Se disfruta cada segundo, se siente la tensión, quieres ver lo que sucede, quieres comprobar si estás en lo cierto y va hacia el patrón. Amane regia e implacable en todo momento, el patrón tranquilo y virtuoso. Transmiten fuerza, orgullo, amor, compromiso y una voluntad de hierro. Definitivamente es una presentación magnífica, no me lo esperaba. Es más, ni tenía grandes expectativas porque como ya vieron en el manga fue súper X. Le doy un 10 de 10. Creo que lo hicieron perfecto, no cambiaría nada. Y en serio, tenemos que felicitar el maravilloso trabajo que hicieron con la animación. Simplemente fue espléndido. Pero bueno, dime qué te pareció este cierre de episodio, dale like y suscríbete al canal. Soy la tía Scatrix y nos vemos en un próximo video.